A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Es un gusto, estimados amigas y amigos, estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para tratar un tema muy complicado para todos nosotros, un tema que nos atañe a todos, un tema que nos afecta a todos y que de alguna manera no depende solamente de nosotros. Esa es la tragedia. Somos testigos y estamos viviendo con gran dolor lo que está ocurriendo en la frontera norte, en donde 7 ecuatorianos, 7 personas jóvenes, algunos padres de familia, han sido asesinados vilmente, hecho que ha causado una conmoción nacional y que nos ha afectado, digo, a todos individualmente como si hubiese sido un asunto propio, como de hecho es un asunto propio. Si somos ecuatorianos y creemos que somos un país unido, de verdad nos tiene que haber afectado a todos. El tema lo he llamado el narcotráfico un flagelo mundial, porque realmente así lo considero que es. Voy a contar algunas anécdotas al respecto de algunos episodios que he vivido para demostrar que realmente es un fenómeno mundial. Y por eso creo que debemos tener mucha calma, tenemos que tener mucha serenidad, mucha inteligencia y sobre todo buena voluntad para primero entender el problema en su entera cabalidad, para luego adoptar posturas como país, como nación y luego como gobierno. Personalmente creo que el tema es muy complicado, el tema tiene varias aristas, tiene muchos asuntos que confluyen y por eso no creo que exista ni un gobierno ni una sociedad preparada para esto. De hecho, todos estuvimos impreparados y por eso nos ha afectado tanto, porque nos creíamos un país de paz, una isla de paz, y creíamos que este asunto no podía suceder en el país, aunque como lo voy a comentar, habían ya algunos indicios de que estaba ocurriendo. Pero digo que en estos asuntos de tanta complejidad nadie debe considerarse que tiene ni el conocimiento suficiente y peor la última palabra, y mucho menos yo. Por eso lo que voy a elaborar ahora no lo tomen como una opinión especializada porque no lo es, no lo tomen como una opinión autorizada porque no lo es, ni siquiera en el campo económico en el que creo haber leído un poquito más y entender un poquito mejor me considero una autoridad, ni mucho menos, y peor en asuntos de seguridad nacional, de defensa nacional, en un asunto en donde la guerra está de por medio. Algunos analistas piensan que hemos entrado en una auténtica guerra, en un período bélico contra fuerzas que ni siquiera las ubicamos correctamente. Entonces, por eso les pido de favor de antemano que me disculpen si es que alguna incongruencia ven en mis opiniones, si es que algún sinsentido encuentran o mi opinión no necesariamente es compartida por cada uno de ustedes, realmente les pido mil disculpas. Yo trato siempre de que mis intervenciones sobre los asuntos que más o menos conozco tengan un carácter holístico, un poquito universal, de tal manera que todos podamos hablar sobre el mismo tema con cierta solvencia, pero en temas de esta materia, en temas en donde hay algún grado de vericidad y algún grado de enfrentamiento con armas, ciertamente yo no tengo ninguna voz autorizada para opinar y me temo mucho que ni siquiera los más consultados y los más demandados para que ayuden en este caso tengan la autoridad suficiente. Es un tema muy complejo y por eso
les pido de favor que lo que voy a decir ahora lo tomen simplemente como una opinión improvisada, una manera de querer contribuir con algún grado de pensamiento basado más en el sentido común que en ninguna especialidad, puesto que, insisto, el asunto es extremadamente complejo, pero no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir nuestra opinión, por más sencilla que fuere, por más aislada que fuere. Creo que puede en algún caso ayudar a reflexionar, y eso es lo que corresponde, hacer un discernimiento cabal respecto a lo que está pasando, para que evidentemente podamos defendernos mejor, salir airosos de este tema y recuperar nuestro país de paz, que siempre quisimos que así sea y que ahora está en un grave peligro. Como pretendo compartir con ustedes algunas anécdotas respecto del problema global que he dicho, el narcotráfico es un flagelo mundial. Yo no lo tenía claro hasta hace aproximadamente unos 8 años que por circunstancias personales estuve visitando Chile. Estuve visitando Chile y estuve por algún tiempo ahí, aproximadamente unas 2 semanas, y coincidió que ese era el periodo preelectoral de lo que entonces fue las elecciones de Chile, en donde accedió a la presidencia de la República el economista Sebastián Piñera, que dicho sea de paso, yo fui temporalmente su alumno en la Universidad Católica de Chile, donde yo estudié la primera vez que salí del país. Y por tanto tuve un gran interés en esos 15 días de saber cuál era el devenir de este político que ya después de haber dejado de ser un brillante profesor pasó a ser un académico de fuste y después un gran empresario y ahora es un multimillonario en ese país. Bueno, él accedía a la presidencia de la República con suficientes méritos porque tenía experiencia en materia empresarial que buena falta les hace a todos nuestros países, y que además era un académico muy connotado y por tanto reunía facultades muy importantes para poder ser un candidato idóneo a la presidencia de ese país, en Chile, que ya había tenido una magnífica experiencia en las 2 últimas décadas, después de una gran concertación que hicieron partidos de centro derecha y centro izquierda, que sacaron adelante ese país después de un malhadado proceso de un socialismo parecido al que en el Ecuador se ejecutó en los últimos 10 años, y después también de una oprobiosa dictadura que persiguió a todos aquellos que habían dejado devastado a Chile y que trataron de recuperarlo con un sistema que en muchos casos se violó flagrantemente los derechos humanos, y que solo cuando accedió la verdadera democracia con 2 partidos políticos de connotación socialdemócrata el uno y de democracia cristiana el otro, en fin, sacaron adelante al país, pero necesitaban un cambio y ese cambio lo proponía Sebastián Piñera. Bueno, pues yo estuve en esa campaña y a mí me impresionó 2 cosas de la propuesta de él. Obviamente era un hombre muy versado y hablaba de continuar con el modelo y de hacer más progreso en esa época. Pero me impresionó 2 cosas. La de menos importancia, el que siendo él un hombre de academia, él siendo un hombre de sistemas económicos y de conocimiento de los sistemas políticos, había también un cierto lenguaje populista en la manera que él proponía su programa económico, que ofrecía $80 de bono de desarrollo humano, semejante al que aquí hizo en el Ecuador, que en ese entonces era de 25, luego subió 35, 50 y ahora creo que se les va a otorgar $100, en una gran oferta de estos recursos que en mi opinión hacen más daño a la gente pobre que bien, porque realmente les da mala costumbre, la gente no genera anticuerpos y ciertamente puede ser muy demagógico y puede en un momento determinado ser muy eficiente y se puede inclusive ganar elecciones. De hecho él las ganó. Pero esa es la parte mínima que a mí me sorprendió, de que una persona tan versada en su programa económico también incluyera estas ofertas de tipo populista que después los del socialismo siglo XXI la divulgaron y la multiplicaron por muchas veces en diversos programas de asistencia social. Pero lo que más me preocupó a mí como novedad, no digo su programa económico, que se le veía muy consistente, muy sólido, era un programa de derecha, donde propugnaba que el sector empresarial tenga un rol más dinámico y que sea una economía que se convierta en exportadora y que se genere divisas para el desarrollo y con ello traer inversiones extranjeras y a través de ello se genere empleo y se mejoren los índices de bienestar de esa población. Todo perfecto, pero lo que me impresionó más que lo del bono de desarrollo humano fue esto.
que en su programa económico anunciaba un combate a la corrupción primero y al narcotráfico después, que de alguna manera, según él, estaban vinculados. Y él decía que lamentablemente el narcotráfico había penetrado ya prácticamente todas las esferas políticas y económicas de ese país. A mí me impresionó, porque cuando yo estudié en Chile era un país muy institucionalizado, un país muy democrático. Lamentablemente vino un gobierno de izquierda después de una dictadura oprobiosa que cambió y trastocó toda la tradición democrática que tenía ese país. Y por eso me impresionó de que en ese país se haya permitido el que el narcotráfico ya abarque prácticamente todo el sistema institucional, tanto privado como público, y me impresionó profundamente. Más tarde, mucho más tarde, me impresionó también que lo mismo dijera Macri, el candidato que ganó las elecciones en Argentina, después asimismo de un malhadado gobierno de izquierda que, si bien no se llamó socialismo del siglo XXI, tuvo caracteres muy parecidos a un socialismo populista y basado en el peronismo de vieja data, y que realmente había causado estragos. Entonces Macri proponía un programa económico también de derecha, como es la tendencia actual en toda América Latina, y ofrecía atacar el narcotráfico, que asimismo había abarcado todas las esferas de la institucionalidad argentina. Esto fue varios años más tarde, casi 6, 7 años más tarde, pero en Chile me impresionó porque esto fue hace 8 años. Y obviamente me impresionó porque yo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, en el mundo. En el Ecuador aparentemente no había un fenómeno de esa naturaleza. Hasta que hace un par de años vi una serie en la televisión, una serie en Netflix, que se llamaba La Reina del Sur. Se llama La Reina del Sur, es un programa que se llama La Reina del Sur, cuya protagonista es la famosa actriz mexicana del Castillo. No sé si su nombre es Katy del Castillo. Su padre era un famoso actor, Eric del Castillo, y muy conocida en México y muy popular en México porque es una gran actriz. Y vi toda la serie y me atrapó la serie. Y la vi en muy pocos días, me pasaba tardes enteras mirando los capítulos porque me impactó. Y me impactó, ¿por qué? Porque si bien esto sucedía en una ciudad, en Melilla, en la parte sur de España y en la parte ya africana de España, realmente todo se desarrollaba allí, pero los nexos eran con todos los carteles que estaban fundamentalmente en Colombia y en México en menor cuantía, pero sobre todo en Colombia, donde se producía la droga, de donde salía la droga hacia Europa. Y evidentemente esta actriz protagoniza esa serie, y mirándola me di cuenta de que era una película que realmente hablaba de un fenómeno conocido en todo el mundo, que era que el narcotráfico había permeado ya todas las instancias institucionales, no solo de América Latina y de Colombia, que hasta ese entonces era donde se ubicaban los carteles más conocidos, sino también España, y a través de España a Europa. Y ahora se conoce que evidentemente el narcotráfico abarca una gran parte de Europa. No se diga en los Estados Unidos, en donde está el mayor consumidor de droga en el mundo, pero que se abastece de los países latinoamericanos, y ahora se trafica y se transita dichas mercancías del narcotráfico y a prácticamente todo el mundo. Y obviamente era una tragedia ver cómo ya en el desarrollo de la película se hablaba ya con oficiales corruptos, con funcionarios públicos que estaban metidos y que ayudaban o perjudicaban a determinadas personas en el proceso. Y me di cuenta de que esa película lo que trae es ya un fenómeno más global que lo que habría podido yo pensar, y que me sorprendió de Argentina a Chile. Y por supuesto que ya se conocía lo que había sucedido en Colombia y lo que había sucedido en el Perú, que ahora son dos de los productores mundiales más grandes de la droga. Bueno, después de eso, hace poco tuve ya oportunidad de tratar con colegas míos, mientras yo trabajé en la Universidad Católica, en los seminarios que había en la Ciudad de México, de conocer más a fondo el problema de México. Porque México es uno de los países más devastados por el tema de la droga, en donde los carteles se han enseñoreado ahí,
y obviamente están destruyendo ese país tan precioso, tan hermoso, al cual yo siempre tuve una gran cercanía y una gran admiración. Es lamentablemente un país que se despedaza. Las próximas elecciones, que son el mes de julio me parece, está en una disputa en donde ya prácticamente nadie sabe qué propuesta hacer para conducir ese país, donde hay una gran desazón de su gente, ya nadie sabe por quién votar, quién va a sacar a ese país de la crisis profunda en que le han metido los narcotraficantes. Pero alguna explicación me dieron los colegas de las universidades católicas con quienes yo trataba, y me decían que el fenómeno en México se desató después de la caída de las Torres Gemelas, que hasta ese entonces México no era un país ni productor, ni siquiera en donde el tránsito de la droga hubiese sido muy fuerte, pero que empezó a suceder esto de ser ya un país productor y de tránsito de la droga después de la caída de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué la caída de las Torres Gemelas? Porque me explicaban que a partir de eso los Estados Unidos y sus gobiernos y su Congreso y la Cámara de Representantes generaron leyes y políticas para controlar el que nunca más vuelva a ocurrir en los Estados Unidos este tipo de cosas, y pusieron tal tipo de controles a la entrada de los migrantes, a la entrada de los turistas, al intercambio de bienes y servicios, al comercio en general, y en alguna forma también a los bancos, aunque todos sabemos que es en los bancos en donde se lava el dinero mundial, y no se diga en los grandes bancos norteamericanos y europeos, que son los más grandes. Ahí tal vez las normas no fueron lo suficientemente fuertes como para poderlas controlar, pero en el resto de las instituciones económicas sí. Y entonces ahí me explicaban ellos que en ese momento los grandes señores, los grandes lores, como les llaman, de la droga, de los grandes carteles del mundo, decidieron salir de los Estados Unidos, salir de Europa y pasar a México, porque veían que era un país de semejantes características como Argentina, como Colombia, como Perú, un país latinoamericano al fin y al cabo, y un país muy grande, de una gran extensión, y que creían que era más fácil traficar con la droga en ese país y dejar de hacerlo en los Estados Unidos, por lo menos en la dimensión que hasta ese entonces se hacía, porque se había ya generado una nueva normativa de tal profundidad que para defender la seguridad de los Estados Unidos trataba prácticamente de impedir todo acto ilícito. Ya habían controlado las grandes mafias de Nueva York, habían logrado que Atlantic City prácticamente desaparezca, y que inclusive en Las Vegas, donde alguna vez fue un emporio de esto, ahora sea un país más bien de atractivos turísticos para las familias, aunque ni de lejos estoy queriendo decir que no haya en esas ciudades o en otras a donde seguramente se fueron los narcotraficantes, que tienen sus conexiones con grandes empresarios y banqueros norteamericanos, y así como también en Europa, se han disperso en el mundo, pero el problema en los Estados Unidos se aminoró y pasó con gran fuerza a México, y que a partir de entonces fue en México en donde ya se hizo esta situación muy complicada. México es ahora uno de los países más lamentablemente controlados por las grandes mafias del narcotráfico, al punto en que ahora prácticamente tienen territorio, sobre todo en la parte norte de México, que colinda con los Estados Unidos, aunque también hay sitios como el estado de Guerrero, en donde está el famoso balneario de Acapulco, que cuando uno visita esa ciudad uno la ve ya de menos, porque algún rato fue un gran atractivo turístico mundial. Se ve soldados en las calles y todo, y evidentemente han disminuido las inversiones. Estas se han ido al otro lado en Cancún, y por tanto toda esa zona es una zona ya en grave crisis y con grandes problemas sociales de todo orden. Bueno, pues estas experiencias personales me llevaron a mí hace rato a darme cuenta de que el problema se había tornado mundial. Y en el caso ecuatoriano, ya en la época de Correa, cuando se conformó una comisión a propósito del tema de Angostura, que fue encargada a Francisco Huerta Montalvo, y que Francisco Huerta Montalvo, que es un gran político ecuatoriano, un hombre muy reconocido en nuestra sociedad y que además es un hombre honrado, con toda la honradez hizo el informe que correspondía, y en donde le dijo al presidente Correa que el Ecuador, y el titular viene de la conclusión a la que había llegado esa comisión que él la presidió para estudiar lo que había ocurrido en Angostura, que como ustedes recordarán fue el momento en que Colombia bombardeó la zona de Angostura en el Ecuador, y lograron matar a Raúl Reyes, que hasta entonces era el gran
jefe de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que ya a la sazón tenían conexiones con la droga, porque si no, no se entendería cómo hayan podido subsistir más de 50 años con un financiamiento propio que provenía de los cultivos de droga, pero también de la venta de la droga hacia los grandes carteles mundiales ubicados en Europa, en México, en los Estados Unidos y en otras zonas del mundo. Pero entonces Francisco Huerta, cuando investigó, encontró que había ya nexos con el gobierno de Correa y con altos ejecutivos del gobierno de Correa, y lo dijo públicamente, que el Ecuador está a punto, próximo a convertirse en un narcoestado, es decir, un estado en donde ya prácticamente las redes de narcotráfico circulaban sin ningún problema por el país, pero sobre todo tenían vínculos con altos ejecutivos de ese gobierno, y lo dijo muy clara y paladinamente. Y es una tragedia el que no hayamos reparado en ese informe de Francisco Huerta, porque ahora me suena a los oídos eso con un gran dolor personal de no haber hecho caso y no haber investigado más al respecto. Y obviamente él, ahora que ha pasado ya, cuando ha salido Correa y cuando ya vemos estos fenómenos, él ha dicho que cuando él avisoró y cuando él advirtió de que estábamos próximos a convertirnos en un narcoestado, hace pocas semanas salió y verificó y dijo que ahora ya no dice a manera de advertencia, sino que el Ecuador es un narcoestado y que los tentáculos del narcotráfico están ya metidos en los altos cargos que gobiernan la nación. Todos los analistas serios que yo conozca han determinado que a propósito de la muerte de 7 ecuatorianos, 4 militares y 3 periodistas, todos concuerdan en que el problema se creó en el gobierno pasado, porque ahí donde se produjo la permisividad. Ahora le he escuchado a un periodista colombiano en Teleamazonas decir que en efecto en la frontera sur habían pactos implícitos, pactos no escritos, pactos tácitos, de que por ahí circularan nomás sin ningún problema el comercio de la droga y se aprovecharan los puertos del Ecuador para sacarla. Evidentemente otros analistas han determinado que el costo de pasar por esa zona es más barato porque ahí hay un gran desempleo y por tanto el pago de la mano de obra que sirve para hacer los contactos de lo que se llaman las mulas del narcotráfico es más barato que en la parte organizada de Colombia, en donde es más caro. Y otros han dicho que el gran negocio de todos estos grupos es que en alta mar se han puesto auténticas gasolineras que expenden gasolina para los barcos, las naves que van hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos, porque es más barato. Dicho sea de paso, eso sucede porque en el Ecuador el precio de la gasolina es subsidiado y obviamente de eso se benefician no solo los contrabandistas regulares, sino sobre todo estos contrabandistas irregulares que utilizan en cantidades enormes ese derivado del petróleo, la gasolina barata, que les sirve para que en alta mar se nutran de este derivado del petróleo y los barcos puedan subir y bajar. No se diga las avionetas que desembarcan en las haciendas y que se sabe del suceso, pero en el Ecuador en los últimos 10 años nunca se denunció de algún alto jefe de estas mafias que hubiera sido agarrado y peor denunciado. Siempre eran pequeñas mulas que se llenaron las cárceles de esas personas, pero nunca un gran responsable, ni ecuatoriano ni del exterior. Que la permisividad hubo, lo han dicho prácticamente todos los analistas, inclusive el señor presidente de la República, Lenín Moreno, que se ha encargado de develar que la gran tragedia que ahora vive el país se debe, entre otras razones, al hecho de que hubo este pacto tácito con el narcotráfico, con las supuestas guerrillas que ahora ya no son tales, porque ya no son ideológicas. No obstante, nuestros dirigentes altos de Alianza País y del gobierno viajaban continuamente a rendir pleitesía a los altos capos de lo que se supone que era un grupo subversivo irregular, pero nunca terroristas, porque nunca se atrevieron a eso, evidentemente porque no les convenía. Se calificó de terroristas y de sicarios a los periodistas que defendían a la nación entera y que detectaban y develaban estas trafacías, pero nunca a los que verdaderamente tenían contactos con las guerrillas y ahora en el gobierno de Correa ostentaron altísimos cargos y ahora en el gobierno actual todavía algunas están en embajadas o en altos cargos dentro de este mismo gobierno. Esto es una tragedia. Lamentablemente el Ecuador solamente en este momento conoce
y comprende que esto es un asunto heredado, que este es un asunto que ya estaba enjuagándose, que ya se estaba produciendo, estaba creciendo paulatinamente en la frontera norte del Ecuador y que nunca se dio soluciones de fondo, que nunca se propuso hacer un gran acuerdo con Colombia. Es más, la gran tragedia es que también en Colombia el actual presidente Santos bajó los brazos y prácticamente entregó en una forma absolutamente incomprensible un arreglo de paz con estas mismas bandas que aparentemente dejaron las armas y que informes ahora serios develan que se entregaron solamente las armas obsoletas, porque las que todavía tenían valor activo las guardaron en cuevas y en el subsuelo, y que ahora las están volviendo a sacar porque está reconstituyéndose la Fuerza Armada irregular, los terroristas de ese país. Como ahí lamentablemente con el acuerdo de paz esos grupos decidieron venir hacia la frontera porque ahí les resulta más fácil, y lamentablemente inclusive por el sistema monetario que tenemos ahora les es más fácil hacer sus depósitos y sus intercambios. En consecuencia, esta zona del país, esta zona de la región es útil para ellos. Todas estas cosas se han dicho en estos últimos días por parte de expertos. Todas estas cosas develan que el problema hay que comprenderlo en su integridad. Todas estas cosas nos sirven para darnos cuenta que de golpe y porrazo el país está entrando ya en esta espiral de violencia, que en el lapso de una semana o de 2 semanas han habido ya 7 muertos y que ahora hay 2 nuevos detenidos de familias ecuatorianas que aparentemente, todavía no está confirmado, han sido secuestrados y son gente inocente. Todo este tipo de cosas realmente nos llenan de vergüenza, nos llenan de oprobio, nos llenan de una reacción absolutamente comprensiva, porque jamás habíamos pensado que esto hubiera estado ocurriendo. No hicimos caso al informe de la comisión que estudió este asunto, porque el expresidente Correa, cuando había un informe que la mayoría de gente seria que hicimos informes develando la verdad con implicaciones de gente de su propio gobierno, los echó a un lado, los guardó y más bien atacó a las personas que habían hecho dichos informes, los cuestionó, los sometió a la justicia y a la persecución política. Afortunadamente no fue el caso de Francisco Huerta Montalvo, y afortunadamente él pudo decirlo en ese entonces y ahora todavía lo puede decir, pero evidentemente el contenido de ese informe nunca le hizo caso, porque él ya, según todos los analistas serios que saben de la materia, ya había este acuerdo tácito entre el gobierno de Alianza País con estos grupos irregulares bajo distintas denominaciones. Bueno, lamentablemente esto se añade a una situación ya de por sí grave que el país estaba atravesando, que en el campo político, afortunadamente, el presidente de la República develó todo lo que de irregular había sucedido en el gobierno anterior y develó todo la connivencia que hubo entre el gobierno de Alianza País en los últimos 10 años con la corrupción con Odebrecht, y se han tomado algunas acciones al respecto y se convocó a una consulta popular para que todo vestigio que en el Estado, en las instituciones estatales exista de correísmo, se cambie y se inicie un proceso de renovación de los representantes de las principales instituciones del Estado. Pero no ha ocurrido lo mismo con los vestigios de corrupción que todavía quedan en el gobierno del licenciado Lenín Moreno. Lamentablemente ahora estamos viendo que precisamente por no tener esa fuerza moral de poder enfrentar esta situación con competencia, es que hemos visto la manera absolutamente, diría yo, simplista como se han manejado las cosas, sin ninguna experiencia, sin tener los conocimientos suficientes para poder hacerlo, sin el asesoramiento necesario. El presidente ha convocado a varios expertos en el campo militar y evidentemente ha tratado de ser ayudado, pero todavía no hay nada claro. El presidente de la República acaba el día de ayer de hacer una invocación que parecía muy sacada del texto de cómo se manejó la crisis en Paquilla. Cuando se manejó en Paquilla, el presidente Sixto Durán Ballén también dijo: ni un paso atrás, iremos por ellos, venceremos. Un discurso guerrerista, confrontativo, para supuestamente enfrentar el problema, sin darse cuenta que en el caso de Paquilla no fue Sixto Durán Ballén por esas expresiones quien ganó la guerra. Ya se había conformado
un grupo de militares que venían preparándose durante décadas anteriores, como Paco Moncayo, como el general Iturralde, el general Subía, el general Marco Miño, el general Jorge Lara, por decir algunos, me faltan muchos, pero que las fuerzas militares se habían preparado profesionalmente y habían hecho una gran institución para enfrentar el caso del Perú. Aquí no pasa lo mismo y por tanto el discurso belicista no viene al caso, porque ni nuestras Fuerzas Armadas ahora están preparadas, porque según expresión del propio presidente Moreno, lamentablemente el gobierno de Correa los desabasteció completamente de toda posibilidad de poder enfrentar con éxito esta nueva situación. Así que aquí lo que cabe es la unión de los ecuatorianos, la serenidad de los ecuatorianos, el que no ayudemos con rumores falsos, que tratemos de manejar la cosa con objetividad y evidentemente que se produzca un cambio en el gabinete del presidente Moreno, tanto en el campo político como en el campo de la defensa nacional, como en el campo económico, porque de no ocurrir esto rápidamente, el país verá que el problema económico se va a agravar, que el problema político se va a agravar, que el problema de las Fuerzas Armadas no van a poder enfrentar con éxito este asunto y obviamente el problema social va a ser el gran damnificado como ocurre siempre. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.